Buenas noches, mis estimados hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Antes que cualquier otra cosa, feliz año 2023. Damos gracias a nuestro Dios que nos permite, en su infinita misericordia, volvernos a mirar en este inicio de un nuevo año. Es maravilloso y sorprendente esperar y pensar en lo que Dios tiene preparado para nosotros a lo largo de estos días, de estos meses que están por venir. Hoy estamos aquí reunidos una vez más para alabar y bendecir el santo nombre de nuestro Dios. Y a propósito de inicio de año, es muy importante que nosotros empecemos a meditar en cuáles van a ser nuestros pasos, cómo nos vamos a comportar, qué es los proyectos que debemos de realizar. Pero para todo esto debemos de hacernos la siguiente pregunta: ¿cómo entender los designios de Dios? Y ese es el tema a tratar en esta noche a través de esta predicación. ¿Cómo entender los designios de Dios? Les voy a contar una historia. Había una señora que andaba de casa en casa vendiendo cacharros. Cuando esta señora llegaba a un cruce en el camino, fíjense que ella tiraba un palo al aire. Y cuando caía ese palo, la dirección que señalaba el palo al caer era la dirección que tomaba la mujer para seguir vendiendo sus cacharros. Así que esa mujer todos los días salía a vender y cuando llegaba a una intersección, agarraba su palo, lo tiraba al aire y cuando caía donde mostrara el palo, a esa dirección andaba. En cierta ocasión, alguien la encontró tirando el palo al aire en repetidas ocasiones. Y entonces esta persona se le acercó a la señora y le preguntó: oiga, señor, ¿qué está usted haciendo? Si perdone la pregunta. Y la mujer entonces le respondió: lo que pasa es que el palo cae señalando a la izquierda, pero yo quiero ir a la derecha. Así que voy a tirar el palo hasta que éste señale la derecha. ¿Qué nos enseña esta historia acerca de cómo discernir la voluntad de Dios? Bueno, esta historia nos enseña por lo menos dos grandes cosas. En primer lugar, nos muestra la forma incorrecta de discernir la voluntad de Dios. Hermanos y hermanas, la voluntad de Dios no es cuestión de estar tirando palos al aire para poderlos entender. Y en segundo lugar, esta historia nos muestra lo que no debemos de hacer cuando la voluntad de Dios señala algo que no nos gusta. No debemos de seguir buscando hasta que nos gusten los resultados. Pero lamentablemente muchas personas así lo hacen. Están buscando la voluntad de Dios, pero cuando Dios habla, no les gusta la voluntad de Dios que les ha revelado, así que siguen buscando hasta que encuentren esa voz que les señala o les dice lo que ellos quieren escuchar. Así que, ¿cómo entonces podemos nosotros conocer y hacer la voluntad de Dios? Miren, muchas personas también recurren al ejemplo de un gran líder en la Biblia, de un juez que se llamaba Gedeón. Gedeón es un juez que se encuentra en el libro precisamente de los jueces. Y muchas personas recurren al ejemplo de Gedeón cuando se trata de conocer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tú recordarás que este hombre fue llamado por un ángel para liberar a su pueblo. Ese pueblo que a causa de la idolatría había sido entregado en manos de los madianitas. Gedeón, sin embargo, quiso pruebas de que el llamado fuera auténtico, de que el llamado que había recibido fuera verídico. Así que él le pide al Señor una prueba. Y colocó entonces un vellón de lana afuera y le pide al Señor que la lana se mojara mientras el suelo quedara seco. ¿Te acuerdas? Y te acuerdas también del resultado. El resultado fue que el Señor le concedió esta petición. Pero luego, no conforme aún, Gedeón le pide lo opuesto al Señor. Le pide entonces que la lana estuviera seca y que el suelo estuviera mojado. Y también el Señor le concedió esto.
Muchas personas toman esta historia como un ejemplo a seguir, pero no debería de ser así. Muchas personas hablan de poner el vellón o colocar la lana para discernir la voluntad del Señor. Sin embargo, si tú consideras el contexto de esta historia, te vas a dar cuenta de que, lejos de ponernos un ejemplo a seguir, el Señor nos está mostrando la pésima calidad de la fe en Israel en los días de Gedeón. Eso es lo que nos muestra la historia. Lo que él hizo no era más que una clase de adivinación. ¿Por qué? Porque él estaba buscando señales en objetos físicos. Y esto es algo que Dios condena para empezar. En este caso, del que estamos hablando de Gedeón, Dios lo permitió, pero no para darnos un ejemplo, para que nosotros lo hagamos igual, sino más bien para mostrarnos la pobreza de la fe de Gedeón y para mostrarnos también la pobreza de la fe del pueblo en ese entonces. Es cierto que Dios nos llama a conocer su voluntad, pero no nos llama a conocer su voluntad mediante señales físicas o mágicas. Más bien, nos llama a caminar con Él en una relación tan estrecha que podamos entonces, a través de esta relación tan íntima, poder discernir con claridad y con mucha facilidad la voluntad de nuestro Padre para cada uno de nosotros. Así que, si queremos que esto se vuelva una realidad en nuestras vidas, y debemos de quererlo, tenemos entonces que desear la voluntad de Dios. Pero si tú no estás interesado en hacer la voluntad de Dios, pues ¿sabes qué? No vas a poder conocerla. Y lejos de hacer proyectos este año de proyectos de salud, como bajar de peso, como comer mejor, como tomar vitaminas, que son proyectos buenos, lejos de realizar proyectos académicos o monetarios o de adquisición de algún mueble o bien inmueble o mueble, una de las cosas que nos debe de interesar desde ahora es cómo conocer la voluntad de Dios, cómo entender los designios de Dios. Y estamos a buen tiempo, apenas llevamos 6 días de este año 2023. Y creo que es muy importante entonces lo que hoy tiene que decirnos a cada uno de nosotros. En 1 de Juan capítulo 2 versículo 17 la palabra de Dios dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En esta noche, la primera enseñanza que tenemos entonces para poder responder a cómo entender los designios de Dios es que tenemos que entender que la voluntad de Dios, para empezar, siempre traerá gran bendición. Hay 3 formas de vivir la vida, ¿lo sabías? ¿Sí? Hay 3 formas de vivir la vida. La primera forma es vivir como un camarón dormido. Esta persona que vive como un camarón dormido se deja llevar por la corriente de la vida. No sabe a dónde va, simplemente deja que las circunstancias determinen lo que va a suceder en su vida. Esta persona que es un camarón dormido no tiene metas, no tiene planes, no tiene objetivos en la vida, no tiene aspiraciones. Su lema de esta persona es: lo que ha de ser, será. Y hay muchos en estos tiempos, muchos que andan viviendo esta vida como camarones dormidos. Pero dije que hay 3 formas, así que te voy a decir la segunda forma de vivir. La segunda forma de vivir la vida es un poco mejor que la primera, pero tampoco es la ideal. Es la persona que tiene metas personales. Esta es la segunda forma de vivir, con metas personales. Esta persona ha considerado sus habilidades, ha considerado sus deseos, ha considerado su capacidad, su posibilidad y ha puesto metas específicas para poder superarse. Esta persona definitivamente sabe a dónde va y sabe cómo llegar al destino que se ha trazado. ¿Por qué? Porque tiene una vida planeada, todo lo tiene planeado. Sin embargo, aunque esta opción es mejor que la primera, tampoco es la ideal. ¿Por qué?
Porque es que si nos ponemos a pensar, normalmente estas personas, las metas que se han trazado, son metas que se relacionan con el mundo. Este tipo de personas, hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes, lo único que les interesa es querer lograr muchas veces cierto nivel educacional, alcanzar cierto punto de relevancia en su carrera, llegar a adquirir ciertos bienes o llegar a vivir cierto estilo de vida o pertenecer a cierto tipo de clase social. Pero sin embargo, el texto que acabamos de leer nos dice que el mundo se acaba. Y estas personas sí tienen diseñados objetivos y propósitos en base a sus habilidades y conocimientos, pero son propósitos mundanos, son propósitos terrenales, son propósitos que son temporales y que en algún momento se van a acabar. Todas las cosas más atractivas de este mundo, todas las cosas que nos llaman a que gastemos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo en lograrlas, la Biblia dice que un día se van a acabar. El versículo 16 define los deseos del mundo como la satisfacción física, el deseo de tener posesiones y el afán por alcanzar cierta posición. Pero también la Biblia nos dice que todo esto es pasajero. Así que esta persona que tiene su vida planeada, al final se parece a aquel niño que construye casas en la arena de la playa. Se pueden lograr casas espectaculares, pero de repente va a venir una ola, y esa ola va a destruirla, y todo va a quedar como si nada. Si queremos que nuestra vida tenga un propósito y un significado que va más allá de la muerte, entonces tenemos que vivir no como un camarón dormido, no como esta segunda opción de la persona que solo tiene metas mundanas, sino hay una tercera opción, y es la única que satisface. Esta es la opción de vivir y de hacer la voluntad de Dios y no nuestra propia voluntad. La gente que todos los días está viviendo para hacer la voluntad del Padre va a tener una vida satisfactoria y plena. La palabra de Dios nos muestra que si buscamos hacer la voluntad de Dios, nosotros vamos a alcanzar logros eternos. Así que, para entender los designios de Dios, tenemos que saber, primero, que la voluntad de Dios siempre traerá gran bendición. Pero también aquí hay una segunda enseñanza. ¿Cómo puede suceder esto? Si quieres vivir la voluntad de Dios, tienes que entender también que la voluntad de Dios es universal y es personal. Y aquí hay una gran enseñanza, la segunda. La voluntad de Dios es universal y personal. Para descubrir la voluntad de Dios para tu vida, tienes que tomar en cuenta primero su voluntad universal. Esa voluntad que se hace para todos. La voluntad de Dios para ti, fíjate que nunca estará en conflicto con su voluntad universal revelada en su palabra. Así que tú tienes que tomar en cuenta la voluntad universal de Dios para todo el mundo, para todos los que habitamos en este planeta. En su despedida de los ancianos de Éfeso, fíjate que el apóstol Pablo hace mención precisamente de esta realidad. Él dice en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 27, sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. El propósito de Dios aquí se refiere a su plan, a su intención. Que lo que estaba entonces diciendo Pablo a los ancianos es que él les estaba dando a entender que él ya les había enseñado de alguna manera la voluntad de Dios para su vida. Él les estaba diciendo que él no se quería convertir en alguna especie de consultante profesional a quien a los ancianos pudieran estar acudiendo para recibir un plan personalizado de Dios para sus vidas, porque Dios ya había revelado los propósitos para sus vidas y Él ya había cumplido con haberles enseñado los propósitos de Dios.
Así que Pablo aquí se está refiriendo al propósito de Dios que precisamente Dios tiene para todo creyente y para todo este mundo. Y la importancia es esta. Dios nunca nos va a guiar a hacer algo que esté en contra de su propósito revelado en las Escrituras. Eso jamás va a pasar. Lo voy a volver a repetir porque esto es importante. Dios nunca nos va a guiar a hacer algo que esté en contra de sus propósitos revelados en las Escrituras. Juan Wesley dijo: no te apures en atribuirle cosas a Dios. No pongas fácilmente qué sueños, voces, impresiones, visiones o revelaciones son de Dios. Pueden ser de Él. Pueden ser de la naturaleza o pueden ser del diablo. De algún modo, amada iglesia, algunas personas el día de hoy creen que si el creyente tiene alguna impresión fuerte, tiene que ser de Dios. Pero esto no es cierto. Y esto es como lo que comúnmente pasa en los círculos neocarismáticos o pentecosteses. En estos círculos neocarismáticos o pentecosteses se mueven emociones. Y todo está diseñado para impresionar o para mover la emoción de los asistentes. Para que ellos al término del culto salgan diciendo: chispas, ahora sí, la voz de Dios la sentí. Ahora sí, esa alabanza que tocó el grupo de alabanza estuvo chévere porque ¡wow! Esos cultos están diseñados para impresionar. Por eso hay luces, hay humo, por eso hay gran parafernalia detrás en el escenario, en el púlpito, para que todos queden impresionados. Pero ¿sabes qué? Si sientes que debes de hacer algo que vaya en contra de la voluntad revelada de Dios, tú puedes saber con certeza que esa no es la voluntad de Dios para ti. Hay muchos pseudopredicadores en estos tiempos que andan predicando la voluntad de Dios. Pero cuando ésta es confrontada con la palabra de Dios, uno se da cuenta que contradice lo que la palabra de Dios dice. Así que cuando tú te encuentres con esto, puedes tener la seguridad de que eso que estás escuchando no es la voluntad de Dios para ti. Dios, por ejemplo, nos manda a obedecer a nuestras autoridades civiles. Si estamos convencidos de que Él quiere que hagamos algo que resulte en desobediencia a nuestras autoridades civiles, estamos equivocados. Porque la Biblia no dice eso. La Biblia dice que tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades. O sea, eso quiere decir que si tú votaste por el gobernador del estado de Yucatán, que bien, debes de sujetarte a las reglas del gobierno. Pero si tú no votaste por el gobernador o por el presidente municipal de Mérida o por el presidente municipal de Mascanú, aún así, la Biblia dice que tú te tienes que sujetar a tus autoridades. En ningún momento la palabra va a decir que tú te rebeles en contra de las autoridades. La única excepción es la situación en cuando nuestras autoridades nos pretendan obligar a desobedecer la palabra de Dios. Entonces ahí sí. Pero esa sería la única excepción a la regla. Cuando un gobierno nos esté obligando a blasfemar en contra de Dios, cuando un gobierno nos esté obligando a hacer todo lo que la palabra de Dios nos dice que no hagamos, entonces nosotros estamos llamados a no obedecer. Pero bendito Dios, eso no pasa en el país de México, no pasa en nuestro hermoso estado de Yucatán. Así que no tenemos necesidad de rebelarnos en contra de nuestras autoridades. Y es un ejemplo por poner nuestras autoridades gubernamentales. Pero recuerda que tenemos autoridades eclesiásticas. Y Dios nos llama a obedecer también a nuestras autoridades eclesiásticas. Así que si quieres saber la voluntad de Dios, entonces tienes que empezar conociendo su voluntad a través de la palabra de Dios.
Esto es imprescindible. Porque si no conoces la palabra de Dios, menos vas a conocer la voluntad de Dios. Es como querer navegar sobre el mar sin conocer el mapa náutico en donde vamos a navegar. Así que si queremos viajar con seguridad en este año 2023, tenemos que empezar conociendo el mapa divino. ¿Y cuál es el mapa divino? La Biblia. Dicho esto, la voluntad de Dios también tiene un aspecto personal, porque te acabo de mostrar que Dios tiene una voluntad revelada para todos, pero también tiene Dios una voluntad revelada en lo particular. Fíjate que en varios lugares Pablo dice lo que vemos, por ejemplo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 1. Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús. ¿Qué nos está diciendo este texto? Nos está diciendo que Pablo no eligió ser apóstol, Dios lo llamó a ser apóstol. Así que de igual manera, más allá de su voluntad universal revelada en la palabra de Dios, Dios también tiene propósitos y deseos particulares para cada uno de nosotros. Así que la pregunta es, ¿cómo poder saberlos? Y aquí viene la tercera enseñanza. La voluntad de Dios, para poder saberla, simplemente se va a revelar a través de un diálogo con Él. Mira, amada iglesia, vivir la voluntad de Dios para nuestras vidas no es algo mágico. No se trata de impresiones o de señales milagrosas. Se trata más bien de nuestra responsabilidad y de la mano divina de Dios. En la carta que Pablo escribe a los Filipenses en el capítulo 2, versículos 12 y 13 dice: Por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mira, amado hermano y hermana, por un lado, la palabra de Dios nos está llevando a llevar a cabo nuestra salvación. Esto envuelve disponernos a obedecer las normas divinas. Esto envuelve estar dispuestos a sacrificar nuestros deseos para servir al Señor. Y esto implica buscar oportunidades para extender el mensaje a otras personas. Así que Dios quiere, en otras palabras, que busquemos formas de vivir la salvación que Dios nos ha dado mediante la fe. No es tanto cuestión de buscar direcciones misteriosas mediante sueños, mediante impresiones, mediante señales, o de estar recurriendo a profetas o apóstoles. La Biblia nos dice que se trata de perseverar en la oración. Y si nosotros perseveramos en la oración, entonces seguramente tomaremos decisiones bien pensadas y serán decisiones que deseen agradar a Dios en todo momento. Esto envuelve también usar la mente que Dios nos ha dado. La fe bíblica no es una fe irracional. Dios nos ha dado el cerebro para usarlo. Así que debemos de considerar nuestras decisiones. Proverbios capítulo 21, versículo 5 dice: los planes bien pensados, pura ganancia; los planes apresurados, puro fracaso. Muchas veces tenemos que reconocer que buscamos que Dios nos guíe de una forma mística porque somos flojos, porque somos perezosos. No queremos hacer el esfuerzo de considerar las alternativas y planear para el futuro. Pero Dios nos llama a planear. Dios nos exige que recordemos siempre que Él ya tiene una voluntad para nosotros, pero nosotros tenemos que buscar esa voluntad. Tenemos que estar cerca de Él. Tenemos que usar la mente que Dios nos ha dado
Para conocer la voluntad de Dios no solo es utilizar la mente y la sabiduría que Dios nos ha dado, sino también envuelve buscar buenos consejos. Proverbios capítulo 20-28 dice, afirma tus planes con buenos consejos. Entonces, cuando enfrentes alguna decisión grande, busca la opinión de creyentes maduros y considera sus consejos. A lo largo de este año 2023, estoy seguro que vamos a tener que enfrentar muchas decisiones. Es importante entonces que recuerdes este consejo. Busca buenos consejos de creyentes maduros. Y en todo esto, tenemos que recordar también el otro lado de la moneda. Porque después de decirnos que llevemos a cabo nuestra salvación, Pablo nos dice que Dios obra en nosotros. O sea, esto significa que en medio de hacer planes y llevarlos a cabo, podemos tener la seguridad de que Dios está obrando dentro de nosotros y en nuestras circunstancias, y que su obrar siempre será para nuestro bien. Recuerda, Él aún puede tomar nuestros errores y usarlos. Así que, para concluir en esta noche, no dependas de estar tirando palos al aire. No dependas de vellones mojados para mostrarte o para que tú entiendas la voluntad de Dios. Más bien, la palabra de Dios nos dice que nos esforcemos en conocer su voluntad ya revelada. La Biblia nos dice que consideremos bien nuestros pasos, confiando en la dirección de Dios. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 nos hace una gran promesa. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócela en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Así que, amada iglesia, que en esta noche estás en la casa del Señor, si confiamos en el Señor, si nos sometemos a su voluntad y buscamos sus caminos revelados en su palabra, entonces Él allanará nuestras sendas. Él abrirá nuestros caminos. Y lo más importante, que estaremos en su mano, y nuestra vida y todo lo que hagamos tendrá un valor eterno. Así que no te conformes con menos que la voluntad de Dios. Que el Señor bendiga su santa palabra.